¿Sabían ustedes que hay una especie de guerra en la que el Perú va a participar o estaría participando ya en marcha, en donde no existen balas, en donde no hay bombas? Es una guerra, y hemos invitado a un experto en el tema que ya se ha expresado sobre esto en una columna que medio Perú ha leído, que es una especie de guerra de puertos, una especie de guerra de rieles, una especie de guerra de barcos gigantes. A ver, es una partida de ajedrez geopolítico la que está librando el Perú en estos días, que está librándose en el Perú como centro de esta guerra, como el epicentro de esto. Y el Perú está haciendo una especie de jugada maestra, o por lo menos parece. No sé si nos vamos a terminar equivocando, como nuestra historia nos ha restregado en la cara tantas veces, que hemos tenido muy buenas iniciativas y por la culpa de algún caudillo iluminado del momento, ¡plac!, se malogró todo en una jugada. Pero el megapuerto de Chancay es una jugada maestra del Perú. Y hoy se está lanzando, y hoy el Perú, perdón, estaría lanzándole a sus vecinos una advertencia grande, incluso poderosa si ustedes quieren. Lo que no hemos podido ganar con pólvora, digamos, durante la guerra con Chile, por decirlo, o durante la última república del siglo, la república aristocrática o las décadas del siglo XX, lo podríamos ganar con la estrategia de trenes, de comercio, y yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con el reportaje que ha preparado Juan Diego Berna para luego presentar a Bruno Ayala, que está con nosotros, y vamos seguramente a tocar ese tema a fondo. Adel. ¿Sabía usted que hay una guerra en marcha donde no hay balas ni bombas, sino más bien una guerra de puertos, rieles y barcos gigantes? Una partida de ajedrez geopolítico que se libra en el corazón de Sudamérica. Y el Perú está volviendo al tablero con una jugada maestra: el megapuerto de Chancay. Hoy se lanza una poderosa advertencia. Lo que no se pudo ganar con pólvora en el siglo XIX, se podría ganar hoy con trenes, comercio y estrategia en el siglo XXI. Quédese aquí porque hoy se lo explicamos en 3 capítulos. Capítulo 1. Un pasado de traición, un futuro de redención. La historia arranca con una herida abierta: la Guerra del Pacífico, donde Perú y Bolivia fueron derrotados por Chile, perdiendo no solo territorio, sino también su salida directa al Pacífico. Es importante recordar cómo Lima fue saqueada, la Biblioteca Nacional arrasada y el Perú quedó reducido a un país devastado. Pero hoy, más de 140 años después, las reglas del juego han cambiado. Capítulo 2. Chancay, el jaque mate comercial que podría cambiarlo todo. Chile sabe muy bien que el megapuerto peruano de Chancay se convertirá inevitablemente en el gran centro logístico del Pacífico Sur. La razón, porque mientras Chile invierte en trenes y autopistas que solo llevan a sus propios puertos, como San Antonio o Valparaíso, toda esa mercancía del cono sur terminará saliendo, le guste a quien le guste, por el nuevo y gigantesco puerto chino-peruano. Capítulo 3. ¿Y Bolivia? Aquí el gran ausente del tren del futuro. No podemos olvidar a Bolivia, este país enredado en sus propias frustraciones políticas. Este destino estaría escrito desde el momento mismo en que su constitución fue decidida por el hombre que más odió al Perú para muchos: Simón Bolívar. Pues Bolivia, con una economía frágil, sin salida al mar y atrapada en discursos socialistas, parecería estar más lejos de integrarse a este tren bioceánico que podría convertirla en un puente continental. Mientras tanto, el Perú avanza a paso firme junto a Brasil y China, construyendo una infraestructura digna de una nueva generación. En conclusión, ¿el Perú podrá competir de tú a tú con los gigantes del comercio asiático? ¿Podrá salir de la trampa del subdesarrollo logístico? ¿O volverá a dejar pasar la oportunidad como tantas veces? Esperamos que no sea así. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fabricio, ¿qué tal? Buenos días. A ver, Gracias por la invitación. Oye, me sorprende cómo tantos años después, son casi 150 años después, 146 años después exactamente, seguimos hablando de la guerra con Chile. No quiero ser antichileno, ni antiparaguayo, ni anti nada, pero a ver, seguimos, es algo que nos ha marcado a nosotros. No es ser antichileno, es simplemente tener una referente para competir.
Eso es algo que hizo muy bien Alan García, fíjate, uno de los últimos políticos que tenían una visión distinta. No la cortoplacista, sino que miraba siempre el bosque. Él decía que nuestra competencia era Chile y teníamos que superar a Chile. Y es bueno que un país tenga esos retos. Es bueno también que venga la inversión chilena, claro está, pero es bueno también que nosotros queramos igualarlos y superarlos, como ya ha pasado, por ejemplo, en la agroindustria. Ahora, en este escenario nuevo geopolítico que se está dando, y hay que decirle a la gente que lo entienda así, o sea, estamos siendo testigos, o sea, estamos siendo partícipes de una nueva partida de ajedrez. Y en esa nueva partida de ajedrez, donde las grandes potencias están moviendo pieza, el Perú es uno de los actores principales, por el puerto de Chancay, por su ubicación, por la riqueza que tiene el Perú. Entonces, en esta guerra comercial que ha entrado en tregua, hay que hacer la salvedad que ya entró en tregua, que de 145% Estados Unidos ha bajado los aranceles a China a 30% y China de 120 y tanto se lo ha bajado a 10%. Sí. Entonces, estamos en tregua y van a seguir negociando estos 90 días. Se ha perdido Panamá para los intereses chinos, los ha perdido porque Panamá ha inclinado su cabeza a Estados Unidos, pero los chinos muy rápidamente han mandado una delegación de altísimo nivel a Brasil, han comprobado las vías férreas que tiene Brasil y evidentemente van a hacer un enlace entre Santos y Chancay y de ahí dar el gran salto. Agárrate, Catalina. Y de ahí dar el gran salto no a China. Santos está en el Atlántico, en la punta del Atlántico brasileño. Vas a unir dos océanos, Atlántico con un tren que vaya desde Santos hasta Chancay y de ahí no a China, al sudeste asiático, al futuro, a lo que va a definir el futuro del comercio mundial. El Perú está en ese juego. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es una revancha silenciosa del Perú? Para ti, que te gusta la historia, para mí, que también me interesa la historia, pues es como una dulce venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos no hablemos solamente de la guerra y de la sangre, evidentemente. Porque sino sí. De lo que económicamente vino después. Claro, vino una desgracia, vivieron momentos. Descubrimos lo más bajo y lo peor que puede tener una familia. Todos tenemos esqueletos, como dicen, en el placar o en el closet, ¿no? Y el Perú fue traicionado primero por los propios peruanos, después por los bolivianos, después por los chilenos que llegaron hasta Lima, humillaron a nuestras mujeres, se llevaron nuestras riquezas. Debería pasar y ese día tal vez debe estar, pero es sublime saber 9.000 peruanas fueron violadas en la primera semana. Exacto. De la llegada de los chilenos a Lima. Exacto. 9.000 y media. Exacto. Ahora, es sublime. En pocos días, ¿eh? Es sublime saber que el reino del Perú, porque a mí me gusta hablar del reino del Perú porque nunca fuimos colonia, y eso que quede bien claro, y por favor, sí, claro, que se aclare en los libros de historia. Es un término incorrecto decir colonia. El reino del Perú colonia es la que hubo en está volviendo por el tema del comercio y está poniendo a esa capitanía general en su sitio. Seguirán funcionando sus puertos. Seguirán funcionando sus puertos. Es verdad, eran una capitanía general, no llegaban a virreinatos. Seguirán funcionando sus puertos, claro que funcionen muy bien sus puertos, pero que sean alimentadores de Chancay. Ya se ha creado el Chancay Express. O sea, los barcos de Chile van a llegar un barco mediano, va a cargar su carga, va a venir a Chancay y en Chancay van a estar los superbarcos de 20.000 o 25.000 containers que van a cruzar el Pacífico. Todo lo que hagan después, todo lo que haga Boric, está haciendo una especie de canales y carreteras y trenes que se llama Capricornio de Paraguay. No importa lo que haga, todo va a venir. No puedes mover Chile más al sur. Pues. Exacto. No lo puedes sacar así y ponerlo más al sur. Ahí tú ves cómo es la política, ¿no? Cómo el político engaña a su gente y les intenta decir, no, vamos a seguir siendo los primeros. No hay forma. La única forma de que salga un puerto que compita con Chancay o con el Callao es que se haga un puerto externo de San Antonio. O sea, un puerto que esté, ponte en la isla San Lorenzo, para que más o menos es un puerto externo, por el calado. Esa es la ventaja que tenemos en el Perú. Esa es la gran ventaja. Ahora, lamentablemente, la mala noticia para Bolivia es que esta columna vertebral de acero, de trenes, no va a pasar por Bolivia, ¿no? Va a bordear Bolivia por la inestabilidad que esto representa para Bolivia y eso da pie a hablar de lo que está pasando en Bolivia, que está en caída libre, ¿no? Y que podemos ser testigos. Tenemos un mapa que podría ilustrar eventualmente cómo el tren bioceánico podría
atravesar el Perú. ¿Me permiten verlo, por favor? En tanto lo arreglan o lo ponen, ahí está, ese es el mapa. Exacto. Es Sao Paulo, Santos, que está en el borde del Atlántico brasileño. Descríbelo, Bruno, porfa. Mira, Santos, básicamente vamos a los extremos. Santos, todo el sur de Brasil es riquísimo. Tienes Acre, en fin, tienes todas estas zonas de Brasil y terminaría, bordea Bolivia, si tú lo ves, bordea. La línea verde. La línea verde. Es una inversión de $3.500 millones. Y entraría por Pucallpa. Se haría un Pero ¿cuál es la Lima-Pucallpa. ¿Cuál es la razón de esa curva? ¿Por qué no cortar camino por Bolivia? Tú pondrías, no sé, millones, $150.000 millones de comercio tiene Brasil con China a expensas de la buena voluntad de los Evos Morales de la vida. O sea, te bloqueen el los tren. chinos están decidiendo eso evidentemente porque no quieren lidiar con Bolivia. Con los Evos Morales de la vida, con tus amigos, los Evos y todos ellos, ¿no? A ti que te gusta está, tanto entrevistar a... Ahí está, ahí está. compinos. Sigue votando por tu Cantauro, sigue votando por tu Cerrón. Eso es lo que vas a terminar logrando, sí. El boliviano, que es la moneda... Perdón. Sí. Tú que dices que China es socialista y todo lo... Ok, tu China socialista no quiere tener nada que ver con esos socialistas del MAS que están metidos ahí en Bolivia. Nada. China es comunista, el partido comunista, pero es realista. Y no van a China es exponer... capitalista. Claro, no van a exponer su tren. Los chinos son los dueños de la frase, no importa que Exacto. el color del gato con tal que case rato. Exacto. Pragmatismo exacto, chino. Exacto. Además, la inestabilidad económica, le van a dar una alternativa a Bolivia, evidentemente, que va a ser un puerto nuevo que se está haciendo en Tacna. Fíjate, mira, un puerto en Tacna con capitales, imagínate. ¿Cuál es ese puerto? Norteamericanos y de Hong Kong, en Tacna. Ok, para hacerle la guerra a Chancay. Para tener un puerto parecido al de Arica y puedan por ahí, no guerra, no es un megapuerto, es un buen puerto que va a ser también alimentador de Chancay. Ok, bueno, eso va a estar enorme. Y lo de Corío también está ahí siempre. Está ahí. Entonces, mira lo que se está jugando el Perú. La pregunta. Lo que van a ver tus nietos y mis nietos. La pregunta, aguafiestas. ¿Y a los gringos les gusta esto? Ojo, les gusta porque sí, nosotros con China todo muy bien, pero al final tributarios en el sentido de adherentes, incluso hemos sobrevivido bajo el paraguas de Estados Unidos. Sí, claro, pero nuestro principal socio comercial ahora es China y es el principal socio comercial de casi toda Latinoamérica y de África. La pregunta es, ¿hasta que deje de serlo? Porque finalmente si algún momento alguien nos va a defender en alguna cuestión geopolítica internacional es Estados Unidos. Mira, ¿no? yo creo que lo más que podría hacer los Estados Unidos es prohibir que carga de esos puertos salga hacia los Estados Unidos para evitar justamente que se malutilice el Tratado de Libre Comercio que tiene el Perú con los Estados Unidos. O sea, ¿qué te quiere decir? Que vengan, ensamblen un carro chino acá y que se lo manden a Estados Unidos aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Y en vez de pagar X de aranceles, pague menos de ese X. Una trampilla. Eso es una trampilla. Eso sí lo puede impedir. Lo que no puede impedir es que nosotros comerciemos con el sudeste asiático, porque no es su territorio. Y porque sería negar lo elemental del capitalismo que ellos defienden. 1 más 1 es 2. Si tú no quieres que de Chancay o de cualquier otro puerto salgan cosas hacia los Estados Unidos, pues saldrán del Callao. El superpuerto del Callao está buenísimo también. El lado norte es nuevo, está súper competitivo. Y siempre lo que está faltando ahora es lo que yo siempre digo, que es Chancay, Aeropuerto Jorge Chávez y el puerto del Callao se entrelacen y sea todo un super hub comercial. Es una línea férrea logística lo que se está haciendo en el Perú. Esto va a cambiar definitivamente la vida de un montón de gente, ¿no? ¿Para bien y para mal? Yo creo que para bien. ¿Para mal? ¿Por delincuencia? ¿Por siempre cárteles? Los puertos, siempre hay... Porque debe haber, bueno, más de un buen peruano obviamente está viéndolo con buenos ojos, como por ejemplo tú. Sí. Pero debe haber más de un zamarro por ahí que ya está viendo ahí posibilidades de... siempre, ¿no? Siempre hay gente, siempre sacar cocaína, donde hay provecho, de hacer contrabando, donde hay sacar oro. Claro. Acuérdate que, por ejemplo, lo de Tacna es significativo, porque hasta Tacna hasta hace poco era el turismo chileno y nada más. La producción de aceite de oliva de Tacna, y esto es importante, ha subido un 100%. El doble. El doble. Y va a subir más. ¿Por qué? Por los problemas, por el socialismo, progresismo que está convirtiendo los campos de olivo de España en tremendas plantas de recepción del sol con sus pantallas estas solares. O sea, están sacando olivos para sembrar estas cosas solares.
Bueno, Tacna tiene un futuro interesantísimo, Tacna, Moquegua, con el aceite de oliva y con lo que son aceitunas. O sea, estamos hablando de ciudades que van a crecer, que podrían terminar convirtiéndose, Bruno, no sé si lo veamos nosotros, en metrópolis en algún momento, producto de lo que va a ocurrir alrededor de Chancay. Eduardo Frei, presidente de Chile, en una conferencia justamente después de que se inauguró Chancay, dijo que la visión de mucha gente que está detrás de Chancay es que se convierta esa zona en el próximo Singapur del Pacífico Sur. Lo dijo un expresidente chileno. No me entusiasma, tampoco me preocupa, pero me hace ser realista. Singapur es Singapur porque hubo un gobierno en Singapur que dijo, se acabó. Se acabó con la corrupción, pena de muerte a tal, pena de muerte a tal, pena de muerte, se acabó. Fue una racia que la que hubo ahí. Sí, sí. No te digo la forma, sino el final. O sea, claro, para que llegara Singapur a ser lo que es, se tuvieron que tomar decisiones drásticas. Claro, pero al lado de la derecha, para la derecha. Pero Fabricio, yo te digo, mira, el Perú, si concretara duplicar, que lo puede hacer en 3 años o 4, su producción de cobre de 2.7 a 4 o a 4.2, que lo podría hacer, dicho sea de paso, hemos perdido el segundo lugar con el Congo, bajaría la pobreza a menos de 10%, solamente con el cobre. Bruno, te voy a decir una cosa, no sé si te va a gustar lo que te voy a decir. Tanto tu tío Rafael como tu tío Philip quieren hacerlo, quieren acabar con esos mineros que saltan y reclaman y activar Tía María, activar todo lo que hay que activar para que eso se haga. O sea, podríamos, si tenemos, por eso la elección del 2026 es fundamental. No nos podemos dar el lujo de tener un Castillo o una Dina nuevamente. O sea, el Perú tiene una macroeconomía súper sólida, más de 20 tratados de libre comercio, un sol, que es el dólar de Sudamérica en este momento. El cholar, como le dicen. Así es. Un sol, 5 bolivianos. Y pues Bolivia está en caída libre, va a llegar más bajo un todavía. Peruano, 5 bolivianos. Sí. No le molestes a los hermanos de Bolivia, Bueno, son buenos. es la verdad, hay muchos haters. Se fueron en corriendo, redes. yo lo sé, se fueron corriendo en la guerra, pero a mí me caen bien los bolivianos. El pariente pobre traidor, ¿no? No, sí, pues se fueron corriendo, Siempre hay pero bueno, en yo toda los perdono, familia. ya los perdono. En toda familia. En mi juventud, en mi primera juventud, sí, yo era así, antichileno y antiboliviano. No, ahora ya madurado, ya los he perdonado. Y bueno, y si te digo, y no te cuento qué pasaría si concretamos el tema de duplicar el área verde para sembrío de agroindustria, que lo podemos hacer, el agua la tenemos ahí. Y eso se puede hacer en 5, 8 años. Y cambia el Perú. Bajar de 27 puntos de pobreza extrema, de pobreza a 9, a 8, y lo tenemos a la mano. ¿Y sabes qué? Y tenemos, por ejemplo, ese batolito de oro que hay ahí abajo de Patás y de todo, es enorme. Sí. Eso es regiones. No es un pequeño pobladito que tiene abajo una piedra grande, ¿no? Ese es un batolito que tiene una extensión. Y como ese, no se han descubierto varios. En Ayacucho hay una posibilidad de que haya otro, etcétera. Y ni qué se diga de las tierras raras, ¿no? O sea, estamos... que es el mineral, esos 17 minerales que componen las tierras raras, son lo que va a definir el resto del siglo, los próximos 75 años. ¿Qué tanto tenemos de tierras raras en el Perú? Una buena cantidad. ¿Qué es una buena cantidad? Estamos hablando de reservas probadas en Puno, reservas probadas en Tacna. El interés es justamente eso. ¿Para cuántos años? Tenemos para... El problema es que lo único que las procesa bien son los chinos. Mira, los de Estados Unidos los gringos también, creo. Pero los gringos mandan a procesar a China. Bueno. Es increíble, de verdad. Y por eso... Creo que con Trump eso va a empezar a cambiar un poco. ¿Por qué crees lo de Groenlandia? ¿Por qué crees lo de Groenlandia? ¿Por qué crees? Es por las tierras raras, por el tema del circuito comercial. Lo hemos dicho más de una vez. Lo que va a definir la próxima potencia mundial es la tecnología y el comercio. Los próximos 75 años eso lo va a definir. Y nosotros, afortunadamente, no somos actores principales, pero somos los principales secundarios. Estamos ahí. Estamos en la foto, como se dice. Tenemos la puerta de entrada de Sudamérica, tenemos la puerta de salida. ¿Es verdad eso de Perú es clave? Totalmente. Porque se ha hecho famosa esa frasecita, pues, ¿no? Empezaron a hacernos hater con el tema y al final es verdad. Perú es clave. ¿Por qué? Ubicación geográfica, riquezas naturales, historia, es fundamental la historia del Perú. Perú tiene 5.000 años de historia.
5.000. Mira. A mí que me vengan a burlarse con danzas y con cosas. No, 5.000 años de historia. Bruno, yo tengo, o sea, en mi vida así personal, privada, que algunas personas la conocen, yo tengo pues mis fijaciones. O sea, mi familia, estoy con mis hijas permanentemente, con mi esposa, mi señor, por supuesto, soy cristiano, participo en una iglesia, pero en mi mente también siempre está corriendo cosas como Caral, cosas como la inteligencia artificial, que estoy sorprendido con las cosas que se pueden lograr. Lo de Caral es sorprendente. Sorprendente. Es sorprendente, Sorprendente. el avance que había ahí hace 4.500, 5.000 años. Sorprendente Una realmente. cultura, porque no es solamente la ciudad de Caral, es toda una zona, Bandurria, ¿cómo se llama? Donde han encontrado ahora la princesa esta, Áspero, etcétera. Es una cultura enormemente avanzada que creció y llegó a su límite, a lo máximo, no usando armas. No era una cultura bélica, era una cultura de comercio. De dame tanto, te doy tanto. Ahora, hay que tener cuidado en algo, ¿no? Nosotros tenemos enemigos internos. Acuérdate que cuando iba a salir el puerto de Chancay hubo medidas cautelares que intentaban evitar que se inaugurara el puerto. Bueno, yo no me sorprendería si mañana más tarde los curas estos rojos de Arana, por ejemplo. Pensé que me ibas a decir Castillo, Matasoglio, que está ahí en No, Paso también. Bilbao. No, el tren no, porque el tren va a dañar la Amazonía, por ejemplo. Ya veo los juicios que se vienen porque no van a querer. No me digas eso de sujetos. No, Si no, en Madre de hay Dios que estar están preparado. No te estoy diciendo a ti, por supuesto, lo estoy diciendo a él. O sea, en Madre de Dios están que destruyen la selva, la convierten en un pozo sanguinolento con cianuro y Pero todo lo demás. acuérdate de algo. Y no dices nada Acuérdate lo que decían tus grandes amigos, AMLO, Petro, Ay. Fidel Castro. Hay que darles de comer a los pobres, pero hasta ahí nomás. Sí. No deben dejar de ser pobres, porque ese es nuestro electorado. Si cambian, si pasan a clase media, se olvidan de que han sido pobres y van a votar a la derecha. ¿Y qué va a pasar si esto funciona? Si duplicamos nuestra producción de cobre, si hacemos el Es tren fundamental el próximo bioceánico, presidente. es fundamental. Es alguien que se tiene que ganar al sur con Tenemos- obra, con sacando de la pobreza a la gente. O sea, es fundamental. No podemos equivocarnos. No podemos equivocar. Es crucial la reingeniería que se tiene que hacer en el Estado. El próximo gobernante tiene que tener la capacidad para reducir el aparato del Estado, para no fusionar, para reducir ministerios. A ver, 19 ministerios es una exageración total. Exacto. Saltando al tema antes de continuar, porque va a venir el pastor Julio Rosas, excongresista de la República. Tuvimos bien poquito tiempo para hablar la última vez, así que lo hemos citado ahora por la deferencia de darle un poco más de tiempo a él. Quiero empalmar con él hablando de este tema contigo. A ver. El tema de Gaza. Ah, El señor Prevost habló hace poquito llamando a la paz en Gaza. Israel se ha mencionado que sí quieren llegar a la paz en Gaza bajo ciertas razones elementales que tienen que ocurrir. Y en medio de una guerra, sí, bueno, han destruido Gaza y todo lo demás. Israel tiene razones elementales, razonables para hacer lo que hizo. Bueno, mataron a su gente de la manera despiadada como lo hicieron y acabaron con familia, etcétera. Pero también hay un tema. Dentro de Gaza han muerto y han sido destruidas enormes, antiguas iglesias cristianas, muy antiguas en Gaza. Y muchos cristianos han perdido la vida y lo han perdido todo también en medio de dos fuegos, en donde básicamente ellos no tenían vela en ese entierro, pero recibieron los ataques. ¿Cómo ves el tema de Gaza tan sensible? Tú que como yo entienden que Israel ha sido un factor positivo al final, sacando sumas y restas, ha sido un tapón, un muro de contención contra la influencia musulmana en Medio Oriente. lo veo complicado. Veo que la situación se está poniendo crítica desde el punto de vista de que Israel tiene un juego propio y Estados Unidos también tiene un juego propio. La última visita que ha hecho Donald Trump a las monarquías, salvo que esté negociando en nombre de Israel para que las monarquías... Acuérdate que existen los llamados pactos de Abraham. Sí, ha estado en Qatar, en Kuwait, ha estado en Arabia. Tú sabes que a él no le interesa pues venir al Perú, ¿no? Ha ido sin Va donde está su el esposa, ha dinero. estado solo, ha hablado de tú a tú con Le los han regalado, reyes. los de Qatar le van a regalar un avión de $400 millones a tu tío Donald Trump. Un regalito nada más. Sí, claro. Un presente. Lo veo bastante complicado. Ahora, Netanyahu ha dado una declaración el día de ayer que me pareció bastante interesante, que él está a favor de la paz, Sí. pero pone 5 condiciones, y todas lógicas. Primero, que desaparezca jamás, que salga esa dirigencia
cobarde de Hamas que se esconde detrás asesina, de además. niños y de mujeres. Sí, claro. ¿No? Cuando tú visualices a un terrorista de Hamas, siempre por delante va a haber un niño y una mujer, porque son tan cobardes que no son capaces de ellos de dar la cara. Siempre se ponen, se esconden en escuelas, se esconden en hospitales, en fin. Eso es Hamas. Con el terrorismo no se puede tener un ápice de cordura con ellos, porque son así, son malvados. Todos los dineros de la Unión Europea, de Naciones Unidas, lo que ellos hacían era hacer, en vez de invertirlos en educación, en salud, hacían túneles. Gaza está llena de túneles, tiene más túneles que el metro de Nueva York. Así de simple, en eso invertían. Si tú ves los carros con los que se movilizan los dirigentes de Hamas, son blindados y la gente muriéndose de hambre. Recibían las donaciones de la ONU y se la vendían a los propios palestinos o les quitaban a los hijos para enrolarlos al ejército de Hamas. Así funciona. Y ves a los progresistas en Europa con la bandera palestina y ves a las comunidades minoritarias con la bandera palestina, cuando ellos serían los principales, los primeros que serían colgados en Gaza, en Teherán, en Bagdad. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay suficiente información para que la gente se dé cuenta que la lucha es del bien contra el mal. Así de simple. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aun cuando hayan amigos míos que me digan, Fabricio, ¿cómo dices eso? Que Israel se porta... No, yo estoy a favor de Israel en ese aspecto. O sea, mira, es una guerra de bien contra mal. Como todo Estado, Israel también tiene imperfecciones, pero yo que conozco a Israel, que he estado ahí y que he estado en su parlamento y veo que un árabe israelí, árabe con pasaporte israelí, puede decir que desaparezca el Estado de Israel en el propio parlamento. Cuando converso con árabes cristianos en Nazaret, que son antiguos, ¿ah? que son los más antiguos del mundo. Sí, claro. Cuando he conversado con cristianos que hablan arameo, o sea, entiendo, y cuando los drusos, su única isla de salvación es Israel. Cuando los cristianos del Líbano o de Siria se mueven hacia Israel, porque ahí es el único sitio donde pueden estar seguros, ¿de qué estamos hablando? O sea, si yo soy cristiano, si soy homosexual, el único sitio donde voy a estar seguro en Medio Oriente es en Israel, no es en Irán. No es en Irán. Que eso quede muy claro. Y sorprendente, irónico además, que ese mismo homosexual a lo que tú aludes, llámese como se llame, que busca la sombra de Israel para sobrevivir, va a ser el que cuando esté muy tranquilito en su casa, en su podcast y todo lo demás, pues se va a poner a lanzar improperios contra el Estado de Israel. Porque hay una manipulación de la que son sujetos y que participan estos medios de información progres, ¿no? Tú ves a Pedro Sánchez haciendo toda esta parafernalia en España, ¿no? Presidente de España, en contra de Israel, y tiene 8 contratos de armas con Israel, ¿no? Es la hipocresía progre. No, estoy a favor de Ucrania y le siguen comprando gas a Rusia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo es pose, todo finalmente es pose. Como si era posero también el difunto Papa, ¿no? Que salía a hablar cosas, pero al final tenía el poder y no hacía nada. Es la verdad. ¿No? Por lo menos es más coherente. Ojalá al menos, que el actual no cometa los exabruptos y más errores crasos contra la médula del cristianismo. Yo lo escribí, dije, se acabó el papa peronista, el papado peronista, ¿no? Que era tribunero. Que en este caso, ¿no? para que lo entienda la gente, que sería un papado populista, de frases de izquierda, populista de izquierda, de frase ligera, ¿no? Un velasquista, digamos, Sí, una cosa así, ¿no? sí. El papado velasquista, ¿no? Claro, no sé si tanto así, pero más o menos por ahí. No hemos tenido un Perón acá, pues, o sea, no es difícil. Fujimori sería lo más cercano a un Perón, Sí. pero del lado de la derecha, Sí. digamos, de la izquierda. Entonces, no sé si uno podrá estar a favor o en contra de la iglesia, eso ya es un tema personal, pero ya tú ves los gestos del nuevo pontífice y está claro que es moderado tirando para conservador, está clarísimo, ¿no? Bueno. Mi hermano, muchas gracias, ha sido muy amable por tu intervención. Siempre es un gusto estar contigo, Fabricio, acá en esta trinchera conservadora de la verdad y de defensa de Dios. Y que sigue creciendo. Y tú también estás creciendo. Veo que tus redes están... Cada vez más me aparece el pesado de Bruno de Ayala ahí apareciendo en el TikTok. Muy bien, te veo activo. Sí, ahí estamos. Es que hay que difundir la verdad. Y hay que dar batalla, obviamente. Hay que dar batalla. ¿Cuántos saben de estas cosas de historia del Perú, por ejemplo, no? Que hay que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra madre inca, de nuestro padre español. Hay que sentirnos orgullosos. Uno de mis próximos videos en mi canal de YouTube, que por cierto, véanlo y suscríbanse, Fabricio El Cajadillo en YouTube, simplemente eso. ¿Sabes qué? ¿Qué he descubierto?
que el enorme, grande, súper respetado, genial poeta César Vallejo, que yo lo admiro mucho como poeta, yo era vallejiano hace mucho tiempo, mandó a abortar 5 veces a Georgette Philippard. Bueno. 5 veces. Era un tipo que no quería hijos. Quédate con el Vallejo. No solamente porque era muy pobre, sino porque era muy comunista y no quería nada más. Yo he llorado recitando Vallejo. No, a mí me encanta Vallejo, pero a ver, o sea, el típico pues así... Sí. Hipócrita, ¿no? O sea, hablo de la paz mundial y el bienestar y si te contara mato a mis hijos. Si te contara lo que hizo Neruda con su hija, te mueres, ¿no? Sí. Es terrible. Con la chica que tenía hidrocefalia. Sí, claro. Malva Marina. Exacto. Sí, sé la historia. Y lo que hacía Marx con todo lo intelectual que era, no mantuvo nunca a sus hijos, era un mantenido de su mujer. Sí. Bueno, así son la miseria humana no tiene límites en algunos casos, ¿no? Es verdad. Bueno, vamos, Brunito. Gracias. Dios les bendiga. Bien, vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con el pastor Julio Rosas, ex congresista de la República. Hay varias cosas interesantes. Vamos a hablar de minería, pero también vamos a hablar de cómo la familia de Betel está creciendo. Ha habido una primera piedra en la sede de ICA y somos, a ver, no es, orgullo no es, pero es felicitaciones a nosotros mismos por el buen trabajo que estamos haciendo también en redes sociales. Estamos dando la pauta en varias cosas, que sea para la gloria de Dios. Con eso regresamos.